Nos encontramos en tierra de vinos, pero cierto es que en Ciudad Real nos gusta mucho la cerveza. Hoy en nuestro Rincón del Emparrao acudimos a nuestro consultor gastronómico, a Fernando Buitrón, para que nos oriente y nos asesore un poco en este tema de las cervezas, que siempre hablamos de vino, pero hay mucho público cervecero que contamos con él en Ciudad Real Televisión. Fernando, buenas tardes. Hola Sofía, encantado de acompañarte de nuevo aquí en el Rincón del Emparrao. Estamos al final del verano y hoy vamos a hablar de un producto que es protagonista en esta época, la cerveza. Bueno, en esta época y bueno, a lo largo de todo el año, porque en España somos grandes consumidores de cerveza. Hace un par de años salió un estudio que decía que el 86% de los españoles habían consumido cerveza dentro del último mes, y eso nos posicionaba en cabeza a nivel mundial. Por un lado, no tanto de consumo en cuanto a volumen, sino en cuanto a frecuencia, y eso también habla bien de nosotros, porque habla bien de nuestro consumo responsable y moderado de esta bebida. En Castilla-La Mancha somos referente en producción de vino, como muchos de ustedes saben, pero ¿contamos con alguna cerveza nuestra, alguna cerveza propia? Sí tenemos cerveza en Castilla-La Mancha. Ten en cuenta que también en Castilla-La Mancha somos grandes productores de cereal, con lo que mucha de la cerveza que se produce dentro del país se produce con cereal de Castilla-La Mancha. Entonces ahora está muy de moda la idea de la cerveza artesana, y podemos decir que en Castilla-La Mancha tenemos grandes cerveceros artesanos que están haciendo una cerveza de muchísima calidad. Estamos muy acostumbrados a llegar al bar, al restaurante de turno y pedir una cerveza, pero probablemente no tengamos en cuenta demasiadas cosas. ¿Qué deberíamos de saber a la hora de pedir una cerveza cuando lleguemos a cualquier local? Sí, Sofía, es curioso, pero siempre asociamos, por ejemplo, la cerveza a una bebida sencilla y, por ejemplo, el vino a una bebida más compleja. Y podemos decir que hay como aproximadamente unos 150 estilos diferentes de cerveza, con lo que el mundo de la cerveza también es mucho más, es muy complejo. El mundo de la cerveza también es muy complejo. ¿Podríamos tener algunas pautas, pinceladas para tener en cuenta a la hora de llegar y pedir esta cerveza que estábamos esperando? Evidentemente no tenemos que doctorarnos en elaboración de cervezas para poder disfrutar de la cerveza. Hay una idea muy importante que tenemos que saber, que son los dos grandes modos de elaboración de cerveza. Por un lado tenemos la cerveza lager y por otro lado tenemos la cerveza ale. La cerveza lager es la cerveza que se denomina de baja fermentación, y su característica fundamental es que el sombrero de fermentación de las levaduras se posiciona en la parte inferior del tanque y que la temperatura de fermentación es baja. Y luego hay otro tipo de cerveza que es lo que se llama la cerveza ale, que su característica es que el sombrero de fermentación se posiciona en la parte más alta del depósito y se fermentan a unas temperaturas más altas. O sea, fundamentalmente, con tener la idea de que existen cervezas lager que son de baja fermentación y cervezas ale de alta fermentación, ya tendríamos algo ganado, ¿no? ¿Y cómo podemos diferenciar una cerveza de otra? Mira, fundamentalmente el 90% de las cervezas industriales son cervezas lager, y casi el 90% de las cervezas artesanas son cervezas ale de alta fermentación. Eso no significa que en un momento dado nos podamos encontrar una cerveza artesanal de tipo lager, también no las podemos encontrar, pero bueno, con esta pequeña regla la verdad es que vamos a acertar en la mayor parte de los casos. Y nos preguntamos qué diferencia hay entre ellas o qué origen tienen. Bueno, sin que enfurezca mucho a los maestros cerveceros, voy a decir que fundamentalmente la lager son las cervezas que se elaboran siempre de Alemania hacia el este, y que las ale son cervezas que normalmente se elaboran pues de Centro Europa hacia el mundo anglosajón, ¿no? Hacia los anglosajones, cervezas más inglesas. ¿Puede haber una ale alemana? Sí, evidentemente, o sea, siempre puede haberla, ¿no? Pero simplemente quiero que os lo toméis como una especie de pequeña regla. Y una característica fundamental entre unas y otras es: las lager normalmente son cervezas un poquito más ligeras, generalmente, y que los recuerdos que tenemos son más de panadería y de cereal, mientras que las ale son cervezas que generalmente son más frutales. Y luego a todo esto hay que sumarle el lúpulo, hay que sumarle lo que aporta el lúpulo. En función de los diferentes lúpulos vamos a tener diferentes aromáticas, pero si os dais cuenta, solamente con 2 bloques ya hemos empezado a introducir complejidad en el mundo de la cerveza. Aquí en Ciudad Real, donde nos encontramos, ¿qué posibilidades tenemos a la hora de pedir una cerveza?
Bueno, antes he dicho que normalmente las cervezas artesanales son del tipo ale y que las cervezas industriales son del tipo lager. Bueno, el 90% de las cervezas que tomamos, que las marcas más conocidas, son de tipo lager. Pero hay una cerveza artesanal que a mí me hace mucha gracia porque se llama La Culiparda, que se distribuye en Ciudad Real y que es una lager artesanal. Entonces, bueno, es una cerveza que está muy bien hecha dentro del modelo de estilo de elaboración lager. Y la verdad es que es bastante interesante y la podéis, ya en muchos sitios en Ciudad Real donde se puede consumir. Y luego, en cuanto a las ale, hay muchísimas cerveceras artesanales que están a lo largo de toda la provincia, que están ahora mismo elaborando cervezas ale de muchísima calidad. Y aprovechando tu consultoría gastronómica, ¿qué cervezas hay en la provincia? ¿Qué cerveceras conoces o nos recomiendas? Bueno, como hemos comentado antes, ciertamente casi todas las cerveceras artesanales elaboran cerveza tipo ale. Y bueno, aquí en la provincia tenemos grandes cervezas tipo ale. Voy a empezar recomendándoos la cerveza Liber, por ejemplo, que se elabora en Puerto Llano. Y empiezo recomendando esta porque hace relativamente poco, hace unos meses, ha recibido una medalla de oro en Berlín. Tened en cuenta que recibir una medalla de oro en la tierra de las cervezas la verdad es que es un mérito bastante importante. El tipo de cerveza con el que ha recibido esta medalla de oro es de las 4 que elabora, una que se llama el estilo Special Bitter, que es un estilo muy británico, muy anglosajón, es como un estándar, vamos a decirlo así, pero la verdad es que hay que reconocer que es una cerveza que está muy bien hecha. Pero bueno, tiene 3 cervezas más y son cervezas, la verdad es que bastante bien elaboradas, ¿no? Tiene una IPA también, tiene una cerveza de trigo y finalmente ha elaborado una cerveza tipo porter, que es una cerveza negra, que bueno, le ha dado un matiz un poco especial porque le ha maridado en ajo negro y en pimienta, con lo que ha hecho una cerveza, se llama Carbura y es una cerveza también muy especial. Otra cerveza que me parece interesante que destaquemos es la primera de Alcázar de San Juan. La primera de Alcázar de San Juan es una cerveza artesanal que está elaborando cervezas muy especiales. Prácticamente casi todo su catálogo es de cervezas muy bien elaboradas, y aquí os voy a destacar, por ejemplo, la IPA. Tiene una IPA que ha sido también premiada y que realmente consigue, bueno, pues los estándares de una cerveza IPA, con sus características de potencia en lúpulos, en amargor, en estructura, fenólica. Bueno, la verdad es que es muy interesante. Y finalmente, para terminar, otra cerveza que también está bastante distribuida tanto en la provincia de Ciudad Real como en la propia Ciudad Real son cervezas La Maldita, de Herencia, que bueno, nos proponen cervezas también pues muy diferentes, ¿no? Como por ejemplo cervezas maridadas con cáscara de naranja, y bueno, pues hacen cervezas que la verdad es que en su originalidad y en lo bien elaboradas que están es donde fundamentalmente destacan, con lo que tenemos un abanico muy importante de cervezas muy bien elaboradas y además bueno, pues con una variedad bastante importante. Estamos acostumbrados, o quizá por cultura de la zona, o quizá incluso de toda España, la cerveza es en el aperitivo, pero a la hora de comer o cenar, la cerveza, algún tipo de cerveza podemos decir que marida con lo que vamos a comer. Sí, por supuesto, claro. Piensa que hemos hablado de que la cerveza también es un producto muy complejo y que hay 150 estilos diferentes de cerveza. Y eso significa que hay 150 posibilidades diferentes de combinarla, de buscar una armonía con lo que estamos comiendo. Mira, tenemos cervezas que son un poquito más ligeras, que a lo mejor pueden ir muy bien con los mariscos, pueden ir muy bien también con el aperitivo, que son ligeras, pero luego tenemos cervezas con muchísima intensidad, como por ejemplo las IPAs. Las IPAs son cervezas que generalmente tienen bastante intensidad, son cervezas con bastante lúpulo, con bastante potencia, con bastante estructura, mucho más fenólicas. Entonces esas cervezas perfectamente pueden acompañar una comida. Y luego tenemos, por ejemplo, las cervezas negras, ¿no? Como tipo Stout o Porter, que antes estábamos hablando, por ejemplo, de que una de las últimas cervezas que había sacado Liber, que se llama Carbura, era una cerveza especial porque, entre otras cosas, es una cerveza de tipo Porter, una cerveza negra, que además tiene una maceración en pimienta y en ajo negro, con lo que fijaros qué cosa más curiosa y más especial.
Este tipo de cervezas, por ejemplo, las cervezas negras, son maravillosas con un postre, y con un postre de chocolate es algo maravilloso. Entonces podemos armonizarlas, podemos maridarlas desde cervezas ligeras que pueden ir con un pescado o con un marisco, a cervezas mucho más intensas que pueden ir perfectamente con una carne y acabar con un postre y acompañados por una stout o por una porter, con lo que nos dan mucho juego también acompañándonos en la cocina y acompañándonos en la comida. Fernando, seguimos apostando por nuestro vino de la tierra, pero también tenemos cervezas muy nuestras y hoy hemos querido darle ese rincón, en el rincón del emparrado que se merecía. Bueno, Sofía, pues de nuevo muchísimas gracias por este ratito donde hemos hablado de gastronomía. Yo creo que es interesante que empecemos a conocer pues distintos productos que tenemos dentro de nuestra provincia y que actualmente, bueno, pues la verdad es que los están elaborando muy bien. En este caso hemos hablado de las cervezas, en otro momento pues hablaremos de otros diferentes. Muchísimas gracias por este ratito y bueno, pues ya nos vamos pensando en qué hacer en el próximo programa y qué propuestas dentro de nuestra gastronomía vamos a divulgar. Venga, muchísimas gracias, adiós, Sofía, adiós.